Hola amigos, excelente día, tarde o noche, dependiendo de cuando vean y escuchen este video, bienvenidos a su espacio El Método de la Conciencia. Si te gusta el video deja tu like y suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Hola, bienvenidos una vez más todos mis queridos amigos y aplicantes del Método de la Conciencia. En los videos anteriores, vimos cómo se forma un pensamiento a través de ese intercambio de información entre el externo y el interno. En resumen, viene siendo que a través de nuestros sentidos percibimos el externo y eso nos lleva al siguiente nivel, pasamos del externo a la percepción. Así que tenemos, el externo, los sentidos, la percepción, la sensación, la emoción y el pensamiento. Hasta ahí llegamos. Pero ese pensamiento se guarda en nuestras memorias, es decir, en nuestra memoria de corto plazo y también en nuestra memoria de largo plazo, creando un recuerdo. Entonces un pensamiento siempre se convierte en un recuerdo. Entonces ahora tenemos, el externo, los sentidos, la percepción, la sensación, la emoción, un pensamiento y un recuerdo. Un recuerdo puede ser fuerte o puede ser débil dependiendo de la intensidad de la emoción de la que se origina ese pensamiento. Tipos de pensamientos. Existen tres tipos de pensamientos, tenemos pensamiento positivo, tenemos pensamiento negativo, pero tenemos un pensamiento que generalmente es desconocido, que es el pensamiento equivocado. Un pensamiento positivo, podemos claramente discernir y distinguir que es algo que trae un beneficio, no solo para nosotros, sino también para los demás. Un pensamiento positivo viene generado de una emoción positiva, que las emociones positivas vienen a su vez del amor. Un pensamiento positivo es incluso un pensamiento inteligente. Tenemos un pensamiento negativo, que viene generado de una emoción negativa, que las emociones negativas vienen a su vez del temor. Entonces tenemos que los pensamientos pueden surgir de una de dos fuentes de origen que son el amor y el temor. De ahí que tenemos que aprender. ¿Cuál es la real fuente de nuestros pensamientos? ¿Qué es y por qué se llama pensamiento equivocado? Un pensamiento equivocado es un pensamiento que parece positivo, pero que es negativo. En el pensamiento equivocado lo que sucede es que se forman frases en las que se antepone la palabra no a un verbo, provocando una contradicción, intentando prevenir una acción. Por ejemplo, no pienses en una manzana roja, provoca precisamente que pienses en una manzana y además roja. Por eso se llama pensamiento equivocado. El pensamiento equivocado es un método muy utilizado en la publicidad y en la propaganda para manipular a las masas. Lo correcto sería decir piensa en otra cosa, evitando poner la palabra no antes de un verbo. Pongo el ejemplo de un pensamiento equivocado más común que generalmente utilizo. Cuando un niño corre y generalmente la madre quiere que el niño se detenga, en lugar de decirle detente, o en lugar de decirle despacio, le dice, no corras. La parte consciente del pensamiento puede entender que la madre al decirle al niño no corras, lo que quiere es que el niño se detenga, o que vaya despacio, pero la parte subconsciente no lo entiende así. Entonces lo que sucede es que el niño sigue corriendo y corre aún más, ya que al decirle no corras, el subconsciente anula la palabra no y lo que entiende el subconsciente del niño es, corras, y el pensamiento en un esfuerzo por tratar de corregirlo, provoca que el subconsciente del niño lo que entienda es, corre, en lugar de no corras. Esto es un muy buen ejemplo y es todo un clásico. Otro ejemplo del pensamiento equivocado es como generalmente enseñan en las escuelas, diciéndoles a los niños, no grites, no corras, no empujes. El subconsciente. ¿Cuáles son las características del subconsciente? Como ya está muy demostrado, el subconsciente tiene ciertas características, y es que el subconsciente no puede distinguir entre el bien y el mal. El subconsciente no tiene juicio, es decir, no sabe diferenciar, ni distinguir, ni discernir, si algo es bueno o si algo es malo. El subconsciente no tiene sentido del humor, para el subconsciente todo es real y es literal, incluso cualquier broma. Por ejemplo, cuando una persona dice, se me olvidó algo, qué tonto soy, qué burro soy, conscientemente sabe que no es que sea tonta, simplemente se le olvidó algo, o fue una falta de atención, pero el subconsciente no distingue si es una broma, no distingue si es un decir,
Para el subconsciente eso es real y significa literalmente que la persona es tonta, y el subconsciente lo va a convalidar, lo va a volver a probar, va a hacer algo como provocar que se le vuelva a olvidar algo. Otra característica del subconsciente es que es atemporal, es decir, no ve la diferencia en el tiempo. El subconsciente no distingue entre el pasado, presente y el futuro, es decir, por ejemplo, en la imaginación en la que se va hacia el futuro, para el subconsciente es algo que ocurre en el momento presente. Eso se puede utilizar de manera positiva haciendo visualizaciones positivas. Eso lo veremos más adelante, sin embargo el hecho de que el subconsciente no distinga entre el pasado, el presente y el futuro, lo podemos utilizar para nuestra conveniencia. También ocurre, por ejemplo, cuando una persona se proyecta en una meta o en un deseo o en un propósito, generalmente tiende a repetir ese patrón como fue programado o enseñado desde pequeño y dice, es que yo no quiero pobreza. Digamos entonces que para el subconsciente eso significa y lo que entiende es, quiero pobreza, porque para el subconsciente la palabra, no, es una palabra que es transparente y desconocida. O por lo contrario, en los recuerdos en los que se va hacia el pasado, para el subconsciente también es algo que ocurre en el momento presente, por ejemplo, por eso es tan difícil superar algún trauma. Así que resumiendo. Primero, para el subconsciente la palabra, no, es inexistente y la desconoce. Segundo, el subconsciente no tiene juicio, no discierne, no distingue entre si algo es bueno o es malo, el subconsciente simplemente obedece al pensamiento. Tercero, el subconsciente no tiene sentido del humor, eso quiere decir que si se dice algo en broma, o si se dice de manera inconsciente, para el subconsciente eso real y literal. Y cuarto, no distingue entre el pasado, el presente y el futuro. Si a una persona se le dice que siempre ha sido un tonto, para el subconsciente eso implica todo el tiempo, el presente, el pasado y el futuro. Por eso debemos tener mucho cuidado con las palabras, porque son muy poderosas. Ahora, ¿cuál es el siguiente nivel después del pensamiento? El siguiente nivel después de un pensamiento es un sentimiento. Pero ¿cómo se forma un sentimiento? Después de tener un pensamiento, ese pensamiento, dijimos que nos puede llevar a dos lados, hacia el pasado o hacia el futuro, es decir, ahora podemos ver que un pensamiento nos puede llevar hacia un recuerdo en el pasado o hacia un deseo en el futuro. Más adelante abordaremos lo que es un deseo, ya que entre el presente y el futuro existe una capa intermedia que es la imaginación para posteriormente llegar a un deseo, que también abordaremos más adelante. De cualquier manera, cuando un pensamiento es original, y cuando ese pensamiento se asocia a un recuerdo, que es un pensamiento anterior, eso nos genera un sentimiento. Ahora ya estamos llegando al nivel del sentimiento. Así es como se forma un sentimiento, en la asociación de un pensamiento original con un recuerdo, pero más que hacia la información de un recuerdo en sí, es hacia la emoción que se nos quedó grabada de ese recuerdo que a su vez es parte de un pensamiento anterior, es decir, la emoción es el núcleo del pensamiento guardado como un recuerdo y dependiendo de esa emoción será el sentimiento generado. Una vez que llegamos al sentimiento, dependiendo de la dirección o sentido o tipo de ese sentimiento y de la dimensión o intensidad de ese sentimiento, que podamos ir ahora hacia lo que vendría siendo la imaginación para posteriormente llegar a un deseo. La imaginación que a su vez, si el sentimiento era positivo, la imaginación será positiva, y nos creará una motivación, si el sentimiento era negativo, entonces nos llevará a un estado posiblemente de tristeza, depresión o enojo. Ahí hay muchas formas en las que se puede manifestar un sentimiento negativo y en que se puede manifestar un sentimiento positivo. Entonces podemos tener sentimientos positivos y sentimientos negativos. ¿Cómo podemos distinguir un sentimiento? Porque tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, hablamos también de lo que era un mito, que es la semilla generadora de todos nuestros pensamientos, a través de las creencias. Las creencias dijimos que son información fijada a nivel celular, el conjunto de creencias nos generan un paradigma. Un paradigma es distinto de acuerdo a la parte social donde se manifiesta ya que son muy diferentes los paradigmas que hay en Asia o que hay en Occidente. Así que como dijimos, un paradigma es un conjunto de creencias. En ese paradigma que hay varias creencias, las creencias van a darle un sentido hacia donde se dirigen los nuevos pensamientos, es decir, el mito genera las
las creencias el paradigma, y el paradigma a su vez le va a dar un sentido a todos los pensamientos, es decir, es un circuito donde se retroalimentan todos los componentes del proceso. Hablamos también de qué es la metacognición, que es el principio básico para la conciencia, es darse cuenta y es estar consciente de lo que uno está pensando. Una vez que hemos comprendido lo que es la metacognición, que es esa autoobservación, podemos discernir conscientemente si ese pensamiento que estamos teniendo es un pensamiento positivo, negativo o equivocado. Por eso es muy importante la metacognición. En los videos pasados también vimos que la conciencia es diaria, propia y voluntaria, es decir, es diaria porque es todos los días, no solamente cuando se va a misa, no solamente cuando se va a un retiro espiritual, no solamente cuando se va a hacer una meditación, sino que es todos los días y es permanente. La conciencia es propia porque nadie puede hacerla por nosotros, nadie puede crear su propia conciencia y transmitírnosla. Y la conciencia es voluntaria, nadie puede obligarnos a tener conciencia. Así que el método de la conciencia lo que trabaja es que precisamente la conciencia se vuelva una conexión permanente con el todo. Como decimos, llámale fuente, llámale Dios, llámale cosmos, llámale universo, llámale como tú quieras, nosotros la llamaremos el todo. ¿Pero qué es la conciencia? Para el método de conciencia, la conciencia es una conexión permanente con el todo, es la ciencia de estar en conexión permanente con el todo. En el método de conciencia lo que hacemos es transmitir la información para que sea entendible para cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier raza, sexo o nacionalidad. Por eso evitamos hablar de cuestiones más técnicas, eso quizás se vea en módulos más avanzados, evitamos hacer tanta biografía, hablar de las personas, de quién lo dijo, ya que en el método de conciencia lo que importa es que tú te atrevas a experimentar esta información, que la puedas convalidar, que la puedas poner a prueba por ti mismo para que tú te convenzas si es cierto o si es falso. Si es verdad, utilízalo, si no te funciona no lo ocupes, pero dice el dicho. El nivel más alto de ignorancia es cuando se rechaza algo que no se conoce. Así que si algo no se pone a prueba y se rechaza desde un inicio, eso se llama ignorancia, porque precisamente lo que hace es ignorar, de ahí viene la ignorancia. Ignorante es una persona que simplemente ignora esa información. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de nuevos videos.